Muy bien, buenos días hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bueno, gracias a Dios por eso y agradecidos con Dios por otra oportunidad más de podernos reunir y intentar aprender un poco más de su palabra. Yo espero que nuestros corazones hayan venido dispuestos a ese propósito. Si por alguna razón usted vino con una motivación distinta, tiene la oportunidad de enderezar sus motivaciones para que el Señor pueda hablar a su corazón a través de su palabra. Fíjense que hasta la semana pasada habíamos estudiado en la serie de Génesis, bueno, toda esta trayectoria que veníamos hablando de los patriarcas, sus profundas debilidades, los errores supermarcados que pudieron mostrar muchos de estos personajes, las consecuencias que eso trajo, pero a la vez pudimos ver cómo la gracia y la misericordia de Dios se manifestaba a pesar de los errores y de las dificultades de todos estos hombres que estudiamos hasta la semana pasada en la serie de Génesis. Vimos cómo el Señor se manifestó con gracia y con misericordia, y a pesar de todas esas dificultades, de esos errores, el Señor iba forjando su plan, iba llevando a cabo su plan con el propósito que todos conocemos a través de la Escritura, que íbamos a llegar hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta ahora habíamos estudiado todo este proceso que habían pasado todos estos patriarcas de la Biblia. Y hoy, en el capítulo 37 de Génesis, y los quiero invitar a que abran su Biblia, por favor, allí en el capítulo 37 de Génesis, abrimos un nuevo ciclo, y esta vez con un personaje bastante conocido en la historia y del que la Biblia ahora dedica el resto de los capítulos hasta finalizar Génesis, hablando de este personaje, nada más y nada menos que el don José. José. ¿Alguien aquí tiene por nombre José? A ver. Uno, dos por lo menos. Bueno, a pesar de ser un nombre común, solamente hay dos acá en este lugar. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar, o vamos a empezar a partir de esta semana, a hablar acerca de José y todo el proceso que Dios libra con José para llevarlo a cumplir su plan. Y el título de este mensaje se llama El difícil camino de seguir a Dios. ¿A algunos de ustedes les ha parecido difícil seguir al Señor? A algunos les ha parecido sumamente difícil. Algunos han tenido que lidiar con muchas dificultades en este camino de seguir al Señor. Pero vamos a ver cómo Dios forja el camino y qué dificultades pudo haber tenido José, que hemos escuchado historias maravillosas acerca de José. Hemos escuchado cómo Dios lo libra de la cisterna, cómo lo libra de muchas otras dificultades. Y al final hemos escuchado las historias más representativas acerca de José. Pero vamos a ver de dónde viene José. ¿De dónde viene José? Por eso he titulado El difícil camino de seguir a Dios. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 37 de Génesis, y vamos a orar para así entonces entrar en el contexto que nos llama en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana y queremos dejar en tus manos el mensaje de hoy para que seas tú, por favor, agarrando mis palabras, Señor, y colocando en el corazón de cada uno de mis hermanos lo que ellos necesitan. Que tu Santo Espíritu pueda tocar la vida de cada uno de nosotros, Padre, y que tu palabra pueda hablarnos. Y de esa manera, Señor, pueda desafiarnos a cambiar lo que tengamos que cambiar, a mejorar lo que haya que mejorar y a mantener lo que necesitamos mantener para ser más como tú. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 37 de Génesis, hablamos ahora. Génesis empieza a hablar de este personaje José en el difícil camino de seguir a Dios. Y, ¿saben? En este difícil camino de seguir a Dios, José tuvo algunas particularidades que es posible que usted y yo podamos identificarnos con ellas. Y es precisamente lo importante, que es poder conocer a profundidad cómo Dios actuó
a través de José y de todo el contexto que lo rodeaba. Y es que en primer lugar, no voy a leer todo el texto por temas de tiempo, pero ustedes me van siguiendo y lo vamos leyendo a medida que vayamos avanzando. Capítulo 37 lo tienen ahí abierto desde el versículo 1 hasta el versículo 19 y vamos a irlo leyendo progresivamente a medida que vamos avanzando. Y en primer lugar, en este difícil camino de seguir a Dios, José enfrentó un contexto familiar caótico. José se enfrentó en este camino para seguir a Dios, en lo que Dios iba a forjar con él, en lo que después podemos ver al final del libro de Génesis, cómo Dios exalta y enaltece a José. Pero podemos ver que en este camino tan difícil, José a lo primero que se enfrenta es a un contexto familiar caótico. Y uno pudiera pensar, pero ¿cómo es posible que un hombre tan prominente, un hombre que fue llevado por Dios a hacer tantas cosas grandes, a glorificar a Dios de una manera tan importante en uno de los imperios más difíciles de la historia antigua, cómo es posible que haya enfrentado un contexto familiar caótico? Y vamos a ponerlo en contexto. Miren lo que dice el capítulo 37, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice la Biblia que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José se enfrentó a un contexto familiar caótico. En este camino de seguir a Dios, José se enfrenta a un contexto familiar caótico. Y miren, José era el número 11 de 2 hermanos. ¿Recuerdan? José era el número 11 de 12 hermanos. El menor se llamaba Benjamín, él era el número 11 de 12 hermanos. Y José viene de un contexto en el que su padre era un polígamo, había sido un polígamo, 4 mujeres. ¿Recuerdan cuáles eran? Lea, Raquel y las 2 siervas de cada una de ellas, Silpa y Bilha. 4 mujeres. De las 4 mujeres tuvo hijos. José viene de ese contexto en el que su padre era un polígamo, además que había sido, todos conocemos ya la historia, engañador, usurpador, con una astucia tremenda, ¿verdad? Y ese era el contexto, ese era el ejemplo, ese era el ejemplo que había tenido José y sus hermanos de alguna manera. Un hogar caótico, un hogar que en ese contexto cualquiera podría decir que José no tenía las más mínimas posibilidades de éxito. Un hombre que venía de una familia caótica. A pesar de lo que vimos, todo lo que Dios había hecho en la vida de Jacob y todo lo demás, todo lo que Dios enderezó, tuvo que enderezar a pesar de los errores. La realidad es que José viene de ese contexto caótico, de una familia caótica. Solamente imagínense cómo pudo haber sido la relación de esos hermanos, de esos hermanastros que tenían diferentes madres, ¿verdad? Y además José era uno de los menores, un jovencito de 17 años. Imagínense cómo tuvo que haber sido esa relación, además tóxica de alguna manera. Ya vemos cómo en esa familia, en la familia de Jacob, reinaba de alguna manera la anarquía en el sistema de valores, reinaba un poco la anarquía en el sistema de educación familiar, porque Jacob había carecido de esas cosas. Jacob no tuvo
la grandeza de poder levantar una familia y enderezar los caminos de una familia que estaba en caos. Y las consecuencias se estaban viendo reflejadas allí. La Biblia empieza a narrar en el capítulo 37 que José estaba inmerso en ese contexto familiar caótico. Todo parece entender que Jacob intenta enmendar su camino en la crianza de José. Parece que José fue criado de una manera un poco distinta a la que fueron criados sus hermanos, porque dice la escritura que el joven José pastoreaba las ovejas y dice que iba a donde su padre y a llevarle cuentas de la mala fama de sus hermanos. Y eso nos puede dar cuenta de que José de alguna manera había sido criado. Quizás Jacob había intentado enderezar un poco su camino y había sido criado con un estándar moral distinto a sus hermanos. Y por supuesto él intenta entonces hacer lo correcto. José tenía la responsabilidad moral de dar cuenta a su padre de lo que hacían ellos. José estaba en la incómoda posición de hacer lo correcto en medio de todo lo que estaba mal. Miren lo que dice ese versículo 2. Dice que esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. José estaba creciendo en un contexto difícil, pero sin embargo él tenía la responsabilidad moral porque de alguna forma había sido enseñado o había tenido esa instrucción de hacer lo correcto en medio de lo que estaba mal, y él estaba inmerso en esa incómoda situación. ¿Ha estado usted en esa incómoda situación de hacer lo correcto en medio de lo que está mal? Saben que ese es un camino difícil para seguir a Dios. Difícil seguir a Dios en medio de situaciones donde está todo mal y yo tengo la incómoda responsabilidad de hacer lo correcto en medio de esas circunstancias. José estaba enfrentando esa situación. José enfrentó dos posiciones dañinas en la relación familiar. Miren, la primera posición dañina, la primera posición caótica que José enfrenta en ese camino difícil de seguir a Dios es el favoritismo de su padre. Uno puede decir, pero ¿cómo eso puede ser dañino? Pues sí, es dañino, hermano. El favoritismo de su padre fue una posición dañina, negativa en la vida de José, que hizo que tuviese consecuencias que más adelante vamos a ver. Ese favoritismo lo vemos en el versículo 3, dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Una posición incómoda y dañina que tuvo que enfrentar José en esta familia caótica fue el favoritismo de su padre, que algunos pudiesen pensar que fue una ventaja, pero la verdad no fue del todo así. Dice la Biblia que Jacob amaba más que a todos, a José más que a todos sus hermanos. Y pues por supuesto hay algunas razones que pueden evidenciar esta lógica respuesta de Jacob, esta lógica actitud de Jacob, porque recuerden que la Biblia nos narra que ¿quién era la mujer a la que más amaba Jacob? A Raquel. ¿Y de quién era hijo José? De Raquel. Y además parece ser que Jacob tiene a José, engendran a José, ya entrado en años, cuando José ya tiene un poco más de sabiduría, es un poco más maduro, y por eso podemos intuir que también tuvo José la oportunidad de haber sido levantado quizás en algunos principios morales mucho más acertados que los que tuvo que haber, con los que tuvieron que haber sido levantado el resto de sus hermanos. Pero José tuvo que lidiar con el favoritismo de su padre, porque era hijo de Raquel, la mujer a quien amó profundamente, por la que trabajó 14 años.
lo tuvo en su vejez y lo puso por encima de sus hijos, del resto de sus hijos. Hermanos, nosotros como padres podemos hacerle el camino más difícil para seguir a Dios a nuestros hijos cuando podemos tener favoritismo entre nuestros hijos. Podemos estarlos metiendo en un contexto familiar incómodo y caótico cuando nosotros estamos teniendo favoritismo por diversas razones. A veces porque los hijos no son hijos del mismo padre o de la misma madre. A veces quizás hay uno que es más complaciente, es más obediente, es más cercano y podemos estar teniendo privilegios, podemos estar teniendo favoritismos hacia ellos. Y eso puede hacer que nos estemos metiendo en contextos incómodos en el proceso de seguir a Dios. Podemos estar poniendo obstáculos para que ellos puedan entonces tener un camino de seguir a Dios como debe ser. Y esto le pasó a José. Yo no tengo esa dificultad. Hija única, esa es mi favorita. Puedo decir que es mi favorita. Así que no tengo ese problema, pero seguramente, hermanos, ustedes que tienen más hijos, quizás han tenido que lidiar incluso con la tentación en sus corazones de favorecer siempre a más a uno de sus hijos que a todos los demás. Hermanos, José tuvo que enfrentarse a esta situación, una situación incómoda y dañina, una posición que lo colocó a él para poder seguir a Dios. En un camino difícil, además a una tan corta edad como tenía José. Difícil. Otra de las posiciones dañinas en ese contexto familiar era, por supuesto, el desprecio de sus hermanos, que viene como consecuencia de ese favoritismo, de alguna manera. Dice el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Imagínense, hermanos, ustedes seguramente han tenido que lidiar con la pelea entre sus hijos, las discusiones entre sus hijos. Seguramente ha tenido que lidiar con eso. Como uno de ellos le habla de forma grosera y quizás intolerante a otro de ellos. Ahora, puede imaginar un momento lo que estaba viviendo José con sus hermanos. Dice la Biblia que como sus hermanos veían que su padre tenía favoritismo hacia él, dice que le despreciaban, lo aborrecían. Hermanos, y esta expresión en este texto bíblico quiere decir literalmente que sus hermanos lo odiaban. Había odio. La expresión tiene que ver con un odio visceral que sale desde lo interno. De esa manera era el calibre de desprecio que tenían los hermanos de José por José, y no porque José haya hecho algo malo, sencillamente porque Jacob cometió el mismo error que cometieron con él. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que la madre de Jacob también lo favorecía? Y Jacob sufrió las consecuencias de haber sido el favorito de alguien. Él tuvo que huir del lugar, tuvo que huir de su hermano. Él sufrió esas consecuencias, pero parece increíble cómo un hombre ya de avanzada edad parece no haber aprendido la lección y comete el mismo error con sus hijos. Y los introduce a él, sobre todo a José, en el difícil camino de seguir a Dios a través de un contexto familiar caótico. Lo odiaban literalmente, hermano. Solo que hasta ese momento ni Jacob ni José sabían o eran conscientes de hasta dónde podía llegar el odio que tenían sus hermanos hacia él. Y dice también la Escritura que no solamente lo odiaban, sino que lo maltrataban. Porque pueden estar odiando a alguien y silenciosamente. Pero no solamente eso, sino que dice que no eran capaces de hablarle pacíficamente. Y eso lo que quiere decir era que había maltrato. Había maltrato hacia José.
en ese contexto familiar se levantó nada más y nada menos, y no me quiero adelantar al futuro lo que vamos a ver, pero nada más y nada menos a uno de los líderes más prominentes de un imperio tan predominante como el imperio egipcio. En ese contexto familiar. Hermano, en este camino difícil de seguir a Dios, seguramente usted ha tenido que lidiar con un contexto familiar caótico. No sé en qué condiciones llegó usted al Evangelio. No sé cuál es su trasfondo familiar, pero es posible que su trasfondo familiar haya sido un trasfondo familiar caótico, un trasfondo familiar de abandono posiblemente, un trasfondo familiar de desprecio quizás, un trasfondo familiar extremadamente disfuncional. Es posible que usted haya tenido ese trasfondo familiar. Es posible que hayas crecido sin un padre, o quizás hayas crecido sin una madre, o quizás hayas sido maltratado por alguno de ellos, quizás hayas sido maltratado por tu propia familia, por tus hermanos, quizás estés siendo maltratado por tu esposo, por tu esposa, o por tus hijos, o por tus padres. Si ese es tu caso, hermano, recuerda que José fue levantado por Dios en medio de un contexto familiar caótico. Parece increíble que uno de los grandes hombres que menciona el Antiguo Testamento haya venido de un contexto familiar de esta naturaleza. Aquí Jacob comete el mismo error que cometieron con él, es decir, repitió el favoritismo que que tuvo su madre con él, ahora él lo hace con José. Y vemos cómo el pecado en una familia intentó sabotear el plan de Dios. El pecado en una familia intentó sabotear el plan de Dios. Hermanos, el pecado siempre conspirará contra el plan de Dios. Téngalo presente en sus corazones, que el pecado siempre conspirará contra el plan de Dios. Y saben, generalmente podemos ver a través de la historia que el pecado que conspira contra el plan de Dios se ha generado, se ha formado en los senos de las propias familias. Lamentablemente. Y esta no fue la excepción. En Jacob podemos ver que nunca se es lo suficientemente viejo ni maduro para cometer los mismos errores de antes. Pudiéramos decir, no, ya Jacob aprendió la lección, y quizás puedo decir usted o puedo decir yo ya hice esto, yo ya cometí este error, no lo vuelvo a hacer. Y saben, nunca se es lo suficientemente viejo ni suficientemente maduro como para creer que no puedo cometer los mismos errores de antes. Y esto le pasó a Jacob, y yo creo que es algo que nosotros debemos entender, recordar y reflexionar. Hermano, tu contexto familiar, cristiano o no, puede estarte colocando en la misma situación de José. Es posible que hasta hoy tú hayas estado limitado en tu vida cristiana y en tu relación con Dios porque has pensado que vienes de un contexto caótico y que en medio de ese contexto es difícil que Dios te pueda usar. Es posible que estés limitado pensando en que bueno, porque yo crecí sin padre, porque a mí me maltrataron, porque mis hermanos no me quisieron, porque mi esposo me maltrató, mi esposa me maltrató, o porque mis hijos no me quieren, o porque he tenido dificultades familiares en contextos difíciles. Es posible que hasta hoy tú estés pensando que es difícil que Dios pueda hacer algo contigo porque no lo mereces, porque vienes de un contexto difícil. Es posible que no estés ni siquiera consciente realmente de que ese sea tu problema, pero quizás puedas analizarlo hoy y pensar, retroceder y decir, es posible que yo estoy pensando que mi contexto familiar esté limitando mi relación con Dios y esté limitando el hecho de saber que Dios puede hacer algo conmigo porque vengo de un contexto difícil. Hermano, si ese es tu caso, quiero que te veas en el espejo de José y sepas que el Señor sacó a José de un contexto familiar caótico. Y si pudo sacar a José de un contexto familiar caótico, tenga la plena seguridad que podrá hacer lo mismo contigo. Y puede hacer lo mismo con tus hijos.
De manera que en este difícil camino de seguir a Dios, José tuvo que enfrentar un contexto familiar caótico. Pero aún así el plan de Dios seguía adelante. Hermanos, lo segundo que quiero compartir con ustedes en este difícil camino de seguir al Señor es que no solamente José se enfrentó a su familia, al pasado de su familia, a lo duro que era ese contexto, sino también se enfrentó consigo mismo. José ahora se enfrenta a sus propios defectos. Miren lo difícil que es el camino de seguir a Dios, y es que no solamente fue su familia, sino que ahora también es él. El problema no solamente era su familia, sino que él también tenía que lidiar con sus propios errores y sus propios defectos. José se enfrentó a sus propios defectos. Miren lo que dice del versículo 5 al versículo 11. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataba un manojo en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre ellos o señorearás a causa de sus sueños y sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Hermanos, aquí podemos ver cómo José ahora no se enfrenta solamente al desafío de una familia caótica, sino ahora a sus propios defectos. José tan solo tenía 17 años, hermano. Era un adolescente. José tan solo tenía 17 años y era literalmente un joven soñador. Como muchos adolescentes hoy, o como todos los adolescentes, un joven soñador, solo 17 años. Hermanos, sus sueños eran reales y eran la revelación divina de lo que Dios tenía preparado para él. El relato del versículo 5 al versículo 11 nos muestran a un José sin malicia, contando lo que Dios le había revelado. Hermano, intentaba conseguir un defecto, un defecto a propósito, en José, pero no lo consigo en el relato. Y pareciera que el problema de José no era la mala motivación o el hecho de querer sobreponerse sobre sus hermanos, sino tenía una profunda inmadurez. Conocía lo que Dios quería hacer con él, pero no era capaz de procesar lo que Dios quería hacer con él y transformarlo en ese momento en algo bueno, sino que actuó de acuerdo a su propia inmadurez. Por eso dice la Escritura que el muchacho se fue y le dijo a sus hermanos que José estaba consciente que lo odiaban, que le hacían malas caras, que no hacían sino hablarle mal con desprecio. Eso era algo evidente, José lo sabía. Y sin embargo llega José y que soñé. Además, hermanos, que los sueños de José no eran nada complicados de descifrar. Estaban evidentes, no había que ser muy espiritual, ni había que ser muy teólogo, ni nada por el estilo para poder descifrar lo que José estaba soñando. José le dice a sus hermanos: estábamos atando manojos y el mío se ponía derechito y los de ustedes se inclinaban al mío. Un acto de inmadurez que lo lleva a encontrarse de manera negativa con sus hermanos que de por sí ya lo odiaban. Y no contento con eso, les dice que soñé otra cosa. Ahora el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan delante de mí. Y entonces ahora mete a su papá y a su madrastra en el cuento.
Y su papá le dice, ¿qué estás insinuando? ¿Que todos nos vamos a inclinar delante de ti? Interesante eso, hermanos. Interesante porque, ¿saben? El hecho de saber el propósito divino que Dios tenía con José, hizo que José no tuviera la madurez hasta ese momento para poder procesar lo que Dios quería hacer con él. Y eso me lleva a pensar, hermanos, que no es solo saber cuál es el propósito de Dios para mi vida, sino es saber asumirlo. No es solamente saber, conocer, ¿saben? Creo que eso es de lo que por mucho tiempo hemos estado detrás los cristianos. Saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios. Y saben, a veces el Señor nos ha mostrado con claridad qué es lo que quiere hacer de nosotros, pero nuestra inmadurez no ha sabido procesar esa información y nos ha llevado a cometer error tras error en ese camino de poder cumplir el plan de Dios. Y esto le pasó al jovencito José, hermano. ¿Saben? Y esto no tiene que ver con edades cronológicas, hermano. No tiene que ver con edades cronológicas. Aquí, por supuesto, nos está relatando que José era un jovencito y tenía una corta edad. Pero, ¿saben? Traspolando eso a la vida cristiana, hermano. Es posible que usted tenga 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, y aún así esté actuando como José, como el José de 17 años en cuanto al propósito de Dios. Quizás a veces, ¿sabes? Eso puede colocarse en un ejemplo en el sentido de que es posible que cuando usted se siente superior a otros en cuanto al Evangelio, porque usted es salvo, porque el Señor depositó su gracia sobre usted y usted llega, quizás sin malicia, pero llega, arrepiéntete. Arrepiéntete, pecador, porque te vas a ir para el infierno. Bueno, puede ser un síntoma de que no estamos conscientes o no estamos procesando de manera correcta el propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Y saben qué genera eso, hermano? Genera desprecio. Genera desprecio. ¿Saben? Una de las razones por las cuales mucha gente afuera desprecia el Evangelio del Señor no es por su mensaje, es por sus mensajeros. Es por sus mensajeros. Y saben, la gran mayoría es porque nosotros, sus mensajeros, a veces nos sentimos con sentido de superioridad hacia el que no tiene el mensaje. Si quieres ser como yo, acepta a Cristo. A veces es la naturaleza del mensaje, hermano. A veces esa es la naturaleza del mensaje. Tenemos que tener cuidado con eso, porque en el camino difícil de seguir a Dios podemos estar enfrentándonos a nuestros propios defectos, a nuestra propia inmadurez. Hermanos, la única forma en que nosotros podemos sobresalir de esta situación de inmadurez es cuando nosotros dejamos que el Señor obre en nuestra vida de manera constante y que nosotros con humildad aceptemos que no es quien yo soy, sino a pesar de quién soy, que el Señor hace lo que hace. Dios no me escogió a mí porque chévere, Ricardo, ¿no? Sí, ese se ve que va a ser un buen hombre. No, Él no me escogió a mí por eso. Me escogió a pesar de quien yo podía llegar a ser. A pesar de mí. Cuando podemos tener plena conciencia de eso, entonces puedo estar en el camino correcto a madurar y a entender que Dios cumplirá su plan a pesar de quién soy yo. Y esto era lo que estaba a punto de aprender José por las malas. Y a veces a nosotros nos toca también aprender de esta forma por las malas. Entonces van dos elementos importantes en el camino difícil de seguir a Dios. Recordemos el primero, José tuvo que enfrentar un contexto familiar caótico. Posiblemente usted también lo enfrentó o lo enfrenta. José también tuvo que enfrentar a sus propios defectos. Hermanos, creo que es un buen ejercicio usted con Dios
y yo con Dios, que podamos evaluarnos y saber cuáles son mis debilidades, los defectos que me llevan a ser inmaduro para poder continuar adelante con el plan de Dios. Eso es urgente. Necesitamos evaluarnos de esa forma. Miren, hay 3 reacciones a la actitud de José que fueron una consecuencia a la actitud inmadura de José, que ya lo vemos ahí sobreentendido en los textos bíblicos. En el versículo 5 se menciona que sus hermanos llegaron a aborrecerle más todavía. Recuerdan que antes, en los primeros versículos, dice que sus hermanos le aborrecían y no le hablaban bien. Ahora dice la Biblia que después de contarle el sueño, dice que la consecuencia de haber reaccionado de esa forma es que sus hermanos llegaron a aborrecerle más todavía. Otra reacción negativa que podemos ver allí en el versículo 8, dice, el versículo 8 dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y en el versículo 11 menciona que otra reacción que tuvieron sus hermanos es que dice, y sus hermanos le tenían envidia. Le tenían envidia. Hermanos, nuestros defectos, nuestra inmadurez espiritual puede ocasionar en otros una respuesta negativa ante el mensaje que nosotros estamos dando. Y en José provocó que sus hermanos le aborrecieran cada vez más y cada vez más. Hasta el punto, ya vamos a ver hasta qué punto aborrecieron sus hermanos a José. Incluso dice la Biblia que le tuvieron envidia. ¿Has podido identificar cuáles son tus errores, tus defectos espirituales? Si no lo has podido identificar, hermano, jurungue bastante porque tiene que haber alguno. Hay algo por allí que hay que arreglar. Y saben, podemos vernos en el espejo de José y ver, no necesariamente necesitamos o tenemos que aprender la lección a las malas como lo aprendió José. Por alguna razón está el relato bíblico allí para tratar de que nosotros enderecemos nuestros caminos y que no nos suceda algo parecido o lo mismo. Escudriñemos nuestros corazones como cantábamos hace un momento. Escudriñemos nuestros corazones, intentemos conseguir qué es lo que no está bien y podamos enderezarlo con la ayuda del Señor para que nosotros podamos seguir adelante en este difícil camino de seguir al Señor. Hermano, y por último, quiero compartir con ustedes otro de los aspectos importantes en este camino, y es que a pesar de que José nació en un contexto familiar caótico, a pesar de que tuvo que lidiar con sus propios errores, José fue obediente a pesar de las consecuencias que le trajo toda esta situación difícil en su contexto. José fue un hombre obediente a pesar de las consecuencias. Parece difícil o parece extraño poder ver esta actitud de obediencia de un jovencito de tan solo 17 años, que la reacción más común y más normal que hubiésemos podido ver era una reacción de rebeldía con sus hermanos. Él pudo haberle contestado con 4 piedras a sus hermanos y a ver quién es el que venga y a enfrentarse con ellos. Típico de la adolescencia. Sin embargo, la Biblia dice que José fue obediente a pesar de las consecuencias de que todo esto le trajo. Versículos del 12 al 19 lo podremos ver y vamos a irlo viendo de manera progresiva. Dice, para este punto, tanto José como Jacob ya sabían que sus hermanos lo aborrecían. Para este punto de la historia, ya Jacob y José sabían que sus hermanos lo aborrecían. Quizás no eran conscientes de la gravedad o de lo que podían llegar a ser capaces sus hermanos. Pero José se mantuvo obediente y lo evidenció de esta manera. Fíjense, José atendió al mandato de su padre. Versículo 13 dice, y le dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Una actitud interesante de José.
A pesar de que él sabía que sus hermanos lo odiaban, a pesar de que él sabía de todo lo que podía, que podía conseguir maltrato a partir de sus hermanos, sin embargo, él escucha a su padre y es obediente. Le dice, te voy a enviar a donde están sus hermanos. Y José dijo, heme aquí. Heme aquí. Y saben, esto es una característica interesante de José, y creo que es una característica que nos llama y nos desafía, que a pesar del contexto en el que nosotros nos desenvolvamos en este camino de seguir a Dios, uno de los aspectos importantes, a pesar de las consecuencias, es seguir siendo obediente a la voz de nuestro Padre Celestial. Y José dijo, heme aquí. Otra de las cosas en la que José evidencia obediencia a su padre es que recibió una instrucción clara. Versículo 14 dice, Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. José recibió una instrucción clara, y la cumplió. Ve y mira cómo están. Ve y mira cómo están. Eso es importante porque vemos en José una actitud sumisa hacia su padre, obediente, y que lo lleva a poder ver cómo, a pesar de las circunstancias y a pesar de las consecuencias que podía tener, él tenía que tener una actitud de obediencia hacia su padre. Otro de los aspectos en la obediencia de José es que fue guiado para cumplir su misión aun cuando estaba perdido. Versículos 15 al 17 dice que cuando iba para allá, para Siquén, dice que lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. En este camino de seguir al Señor, hermano, a veces podemos encontrarnos medio extraviados, medio perdidos. En el camino de obedecer al Señor, podemos decir, ¿y ahora para dónde? ¿Y ahora qué hago? El Señor, sé que tengo un propósito, que Dios me tiene un plan preparado para mí, pero me encuentro en una situación donde veo para los lados y no sé cuál es el camino que tengo que tomar. No sé hasta dónde tengo que ir. Saben, hermanos, el Señor siempre pondrá algo o alguien que nos guíe para llegar hasta el lugar donde Él quiere que lleguemos. Siempre, hermano. Es interesante que el relato bíblico no menciona quién era este extraño hombre. Algunos comentaristas bíblicos dicen que era un ángel que se le apareció a José para guiarlo. Otros dicen que sencillamente era un hombre que estaba allí. En cualquiera de los casos no es relevante quién era la persona, pero sí era relevante saber que esa persona lo guió a que José llegara donde tenía que llegar. Y saben, hermanos, no sé si usted se ha encontrado en esa situación donde usted se encuentra como que en su vida cristiana, ¿para dónde voy? ¿Qué debo hacer? Sé que el Señor tiene algo, pero no sé cuál es, no sé qué es, no sé dónde está. Pensaba hace unos meses, hace unos años que sabía para dónde iba, pero hoy me encuentro en la situación de no sé cuál es el próximo paso que tengo que dar. Hermanos, estar atentos porque Dios siempre nos guiará para llevarnos al lugar donde nos tiene que llevar. Y eso es a partir de la obediencia, hermano. La obediencia de José lo colocó en esa posición también. Así que es importante que lo tengamos presente. Obedecer y cumplir con lo que se nos manda, con lo que Dios nos manda, no todo el tiempo tiene el resultado que humanamente nosotros esperamos. ¿No le ha pasado? Escúcheme, obedecer y cumplir con lo que Dios nos manda, no todo el tiempo tiene el resultado que nosotros humanamente esperamos. ¿Por qué estoy enfermo si yo he sido fiel, buen cristiano, no me he descarriado, cumplo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me pasó esto?
si yo he tratado de seguir lo que el Señor me dice? Hermanos, porque obedecer y cumplir no todo el tiempo tiene los resultados que humanamente nosotros esperamos. Versículo 18 nos muestra eso. Dice que cuando ellos vieron a José de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. José hizo lo que su padre le mandó hacer. Estaba cumpliendo las instrucciones. Sin embargo, cuando llega o está llegando al lugar donde tenía que llegar, el resultado no es que lo reciben con abrazos, ni con agua. Toma, José, estabas perdido, toma para la sed. Dice que sus hermanos lo vieron de lejos y seguramente lo vieron porque José venía con su túnica de colores. Y dice la Biblia que conspiraron para matarle. Hermanos, los hermanos de José, esa expresión de conspirar tiene que ver con que idearon, planearon, se pusieron de acuerdo, lo premeditaron. Hasta ese momento nosotros podemos ver el nivel de desprecio y de odio que los hermanos de José le tenían, solamente porque Dios tenía un propósito con él y ellos no estaban dispuestos a aceptarlo. Conspiraron para matarle. Hermanos, dice en Romanos 8:28. Dice en Romanos 8:28, un texto bastante conocido por todos, pero que nos da una muestra de lo que podemos tener esperanza a pesar de todas estas cosas. Dice el versículo 28 de Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto fue lo que le pasó a José. José fue el hombre que Dios usó para enderezar la historia de una familia con un contexto caótico. Saben, a partir de aquí usted va a ver, a partir del capítulo 37, todo acerca de José. Y cuando usted empieza a leer desde el capítulo 37 hasta el final, hermanos, por alguna razón usted va a olvidar o va a colocar en menos todo lo que pasó antes de José, porque el propósito de Dios era que con José él iba a enderezar el camino de una familia caótica, de una familia con un contexto difícil. Y a partir del capítulo 37, nosotros lo que vamos a leer son maravillas y maravillas y maravillas de un hombre que decidió cumplir el propósito de Dios, pero que para este momento todavía estaba un poco inmaduro y que necesitaba pasar por un proceso para que el Señor lo llevara hasta el lugar donde Él lo quería llevar. Hermanos, termino con esto. Sin duda alguna, seguir al Señor es un camino difícil. Y es posible que aquí podemos seguramente saber historias de lo difícil que ha sido seguir al Señor. Algunos están lidiando con la oposición de sus padres por venir a la iglesia. Algunos están lidiando con la oposición de sus esposos porque son creyentes, porque están sirviendo. Algunos están lidiando con contextos difíciles de desprecio, de odio, quizás de abandono, de maltrato. Hermanos, en cualquiera de esos casos, recuerde que José estuvo en un contexto muy similar y que Dios hizo de José un hombre prominente para sus propósitos. Hermanos, si Dios pudo hacer algo con José en medio de esta situación tan complicada, tenga la plena seguridad que a pesar de su contexto, Dios puede cumplir su plan en usted. No está aquí por casualidad, hermano. Usted no está aquí por casualidad. Dios quiere sanar su corazón. Que quizás el resentimiento y el odio, el desprecio que pueda estar sintiendo por su padre, quizás por su esposo, por su mamá, por sus hermanos, quizás por usted mismo, porque no se siente lo suficiente
digno. Quizás se desprecia a usted mismo. Dios quiere sanar su corazón hoy y llevarlo a que cumpla su plan. Hermanos, usted puede evitar la cisterna que no pudo evitar José. Usted puede evitar la cárcel que no pudo evitar José. Usted puede evitar la esclavitud que no pudo evitar José. Y la puede evitar no porque usted sea mejor, sino porque gracias a que tenemos la historia de José, usted y yo podemos enderezar a tiempo nuestro camino con la ayuda de Dios. Es por eso, hermanos, que yo lo invito a que usted pueda reflexionar en estas palabras y pedirle la asistencia a Dios para que le ayude a cumplir el plan que tiene con usted. Y si usted no conoce al Señor, si usted hasta hoy no ha hecho una decisión por Cristo, que me está escuchando por las redes o alguien que está acá que no ha hecho una decisión por Cristo, yo quiero invitarte a que quizás no te sientes digno por tu contexto. Quizás crees que no eres lo suficientemente bueno como para que Dios haga algo contigo. Resulta que no es quién eres, es a pesar de quién eres. Y el Señor quiere que le entregues tu corazón, porque con ese corazón roto, maltratado, dolido, como lo tienes, Dios quiere hacer algo bueno y diferente contigo. Así que yo te quiero invitar a que entregues tu vida a Cristo. Si has venido con alguien que te ha invitado, habla con la persona que te trajo y que te ayude a acercarte al Señor. Si no has venido con nadie, acércate a alguno de nosotros, a cualquiera de los que está aquí. Te puedes acercar y le puedes pedir ayuda para que te pueda guiar a acercarte al Señor. Si nos están viendo por las redes sociales, puedes escribirnos un mensaje. Podremos comunicarnos contigo y guiarte cómo hacer para que puedas entregar tu vida a Cristo. Hermanos, que el Señor nos ayude en este difícil camino de seguir al Señor. Padre, queremos darte gracias por este día. Y dejamos en tus manos nuestras vidas, nuestras caóticas vidas, algunas de ellas quizás destrozadas, Padre Celestial, por heridas, por el maltrato, Señor. Quizás alguno de nosotros viene de un contexto familiar donde nos maltrataron, nos abandonaron, no nos dieron buenos principios, tuvimos un mal ejemplo. Quizás, Señor, en otros lugares nos han maltratado, en otros lugares, sitios religiosos. Quizás, Padre, no nos hemos perdonado a nosotros mismos porque hemos cometido errores que nos han hecho pensar que no valemos nada, que no somos suficientes, que no somos dignos. Pero Padre, gracias por recordarnos que no es por quienes somos, sino a pesar de lo que somos. Que no es de qué familia venimos, sino a pesar de la familia en la que vinimos. Que no es, Señor, a pesar, que no es por lo que aprendimos, por lo que nos enseñaron, sino a pesar de eso. Ayúdanos, Padre Celestial, a que nosotros podamos seguir adelante, descubrir lo que tú tienes planeado para nuestra vida y a pesar de nosotros y de nuestros errores y de nuestro contexto, seguir adelante, Padre Celestial. No queremos caer en la cisterna, pero si tenemos que pasar por ella, ayúdanos a levantarnos. No queremos ser esclavos como José, pero si tenemos que esclavizarnos de alguna forma, Padre, ayúdanos a levantarnos. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Dios les guarde.